Muy buenos días, alumnos del nivel beta. El día de hoy vamos a iniciar nuestro noveno tema titulado La materia. Sí, nuestro noveno tema porque ya estamos en la semana número 9. Bueno, recordando un poquito los conocimientos que ustedes ya tienen, definamos a materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y bueno, por lo mismo que ocupa un lugar en el espacio, te presenta tres características fundamentales. En primer lugar, presenta masa, peso y volumen, ¿no? Que ya en el próximo tema de química vamos a definir cada uno de ellos. Además, también la materia puede ser medido y lo más importante es que se percibe mediante nuestros sentidos. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es cierto, así como en el universo hay también materia, existe aquello llamado antimateria, es decir, aquellas cosas que no se pueden percibir, que no se pueden medir, que no se pueden tocar, como por ejemplo podríamos hablar acerca de las emociones, ¿no? Ahora, la materia presenta a su vez otras características, como por ejemplo en esta imagen podemos ver que puede conducir el calor, se puede inflamar, puede transformarse en láminas, puede presentar brillo, tiene una densidad que le da la característica a la sustancia. Algunos presentan magnetismo, otros pueden disolverse en el agua, ¿no? Presentan un punto de fusión, de ebullición, es decir, un cambio de estado. Otros conducen la corriente eléctrica. Entonces, esto va a depender también del tipo de materia. Ahora, ¿qué cosa es un cuerpo? Hablamos de un cuerpo material. Bueno, un cuerpo material es cualquier objeto que tú ves a tu alrededor. Si tú volteas de repente y ves todos los objetos que te rodean, no sé si te encuentras en tu sala o de repente en tu cuarto, eso es una porción de materia limitada. Por ejemplo, partiendo desde afuera, las nubes, el viento, los árboles, ¿no? Y ya dentro de tu casa de repente un televisor, la mesa, la silla, entre otros componentes. Ahora, en la naturaleza, ojo, en la naturaleza la materia se presenta en tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. Aunque te comento que en la actualidad se han descubierto aproximadamente 40 estados de la materia, ¿no? Pero bueno, ya en secundaria vamos a ver cada una de esas clasificaciones. Mientras tanto, vamos a hablar de los estados naturales, como por ejemplo tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El sólido, ¿por qué se caracteriza? En primer lugar, porque tiene su propia forma. Gracias a la unión de sus moléculas, todos los sólidos presentan una forma definida y por lo tanto también tienen volumen y tienen masa. En el caso de los líquidos, sus moléculas no están ni muy unidas ni muy separadas. Por eso es que ellos van a adoptar la forma del recipiente que lo contenga. Tienen un volumen definido, sí, y también tienen una masa porque bueno, se puede medir. En el caso del estado gaseoso, ellos presentan sus moléculas bastante separadas, no tienden a expandirse, por lo tanto no tienen una forma definida, tampoco presentan un volumen definido, pero sí tiene masa. ¿Por qué? Porque el gas se puede medir, sí, sí se puede medir. Ahora, ¿cómo se divide la materia en nuestro universo? Bueno, la materia fundamentalmente se va a dividir en todas las partes que ves en este cuadro. Voy a agrandar un poquito la imagen para que lo puedas observar mejor. Tenemos el cuerpo, que ya habíamos visto que es la porción de materia. Tenemos la partícula, tenemos la molécula, el átomo, y dentro del átomo tenemos las partículas subatómicas, ¿no? De las 32 partículas subatómicas que aproximadamente presenta el átomo, vamos a estudiar a 3: protones, electrones y neutrones. Y en la parte de acá abajo te indican por qué medio puedes tú obtener dichas divisiones de la materia. Por ejemplo, para que el cuerpo se transforme en partícula, yo lo puedo obtener por un medio mecánico. Por ejemplo,
por decir, pulverizar una porción de tiza, ¿no? Triturarla. De la misma forma, para obtener, para pasar de partícula a molécula, se puede emplear un medio físico y así sucesivamente según el esquema que están observando en esta última diapositiva, ¿no? Entonces, de esta forma hemos visto que la materia está presente en nuestro universo. Incluso nosotros somos una porción de materia viva, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos conformados por aproximadamente 25 elementos y cada uno de ellos cumplen funciones específicas. Bien, entonces a continuación vamos a desarrollar nuestra sesión número 9, que, bueno, la separata ya la debes de tener a la mano, y vamos a pasar a responder la pregunta número 1. Dice lo siguiente, ¿no? Coloca verdadero o falso según corresponda. En la alternativa A dice, ¿hay cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos? Verdadero, ¿no es cierto? Ahí está. Los líquidos cambian de forma según el recipiente que los contiene, también, ¿no? Y justamente esto se da porque sus moléculas no están ni muy juntas ni muy separadas. Luego dice, ¿todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio? Claro, ¿no? Justamente por eso, esa es una de las características más importantes de la materia. ¿Los cuerpos gaseosos no mantienen ni la forma ni el volumen? Exacto. No mantienen la forma, ¿por qué? Porque tienden a expandirse, a alejarse. Y también eso hace que pierdan su volumen. Pasamos a la pregunta número 2. Dice lo siguiente. Completa los espacios en blancos con la respuesta correcta. En este caso yo he puesto la respuesta con rojo. Y me dicen ahí, la materia es todo aquello que nos rodea y lo más importante es que se puede medir y también se percibe mediante los órganos de los sentidos. En la alternativa B dice los tres estados fundamentales de la materia son, bueno, el sólido, el líquido y el gaseoso, que ya habíamos visto las características de cada uno de ellos. Ahora, son ejemplos de cuerpo. Cualquier objeto que tú puedas mencionar es cuerpo. Cualquier objeto, ojo, que sea palpable, que sea físico, ¿ya? Por ejemplo, yo he puesto acá rocas, hielo, acero y nube. Tú puedes colocar otros ejemplos también. Ahora, en la número 3 dice completa el siguiente cuadro, ¿no? Vamos a ver la forma, el volumen y el ejemplo. En el estado sólido, la forma es definida, ¿no? Tiene forma definida. Su volumen también es definido. Y esto lo habíamos visto de que se da gracias a la unión que hay entre sus moléculas. Un ejemplo de ello, hemos puesto acá las rocas. En el caso del líquido, tenemos que su forma es indefinida. ¿Por qué? Porque van a adoptar la forma del recipiente que lo contienen, pero su volumen sigue siendo definido. Te doy un ejemplo. Si tú tienes 1 litro de agua en una jarra, por decir, de forma rectangular, ¿no? Pero pasas ese litro de agua a una jarra circular, vamos a suponer que sea circular, ¿no? ¿Será la misma cantidad que has vaciado? Sí, ¿no? 1 litro, 1 litro. Lo que ha cambiado de repente es la forma. Mientras uno estaba en una jarra rectangular, la otra estaba en una jarra circular. Por eso es que hemos puesto acá como ejemplo el agua, ¿no? Que es un ejemplo clásico. En el caso del gaseoso, en el estado gaseoso la forma también es indefinida, ¿no? Y su volumen también. Y esto se daba que sus moléculas tienden a alejarse. Un ejemplo de ellos podría ser las nubes, ¿no? Entonces, de esta forma hemos completado este esquema, que es un cuadro de doble entrada. Luego dice acá, completa el siguiente mapa conceptual, ¿no? Y dice que la materia se divide en 4 partes fundamentales. ¿Cuál sería la primera? Muy bien, tenemos cuerpo, partícula, molécula
y por último átomo. Aunque hay más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver solamente esas 4. Entonces de esta forma has completado este esquema. Luego dice ahí, describe la propiedad de divisibilidad de la materia. Entonces, ¿qué cosa es un cuerpo? Bueno, habíamos aprendido que un cuerpo es una porción limitada de materia, ¿no? Ahora, si partimos ese cuerpo, formamos a las partículas, que es un cuerpo material de pequeñas dimensiones, por ejemplo, el polvo. Luego tenemos las moléculas, que es la agrupación de 2 o más elementos, ¿no? Por ejemplo, una molécula de agua, una molécula de dióxido de carbono. Y finalmente tenemos el átomo, que es la porción limitada de un elemento químico. En nuestra tabla periódica existen más de 120 elementos químicos, ¿no? O átomos, y cada uno tiene sus propiedades específicas. Luego en la pregunta 6 dice, ¿qué componentes básicos presenta la estructura de la materia? Entonces, podemos observar ahí que la materia presenta específicamente 3 componentes básicos: las partículas, las moléculas y los átomos. Y dentro de los átomos tenemos a las partículas subatómicas, que lo vamos a ver en otro momento. Bien, entonces de esta forma hemos aprendido un poquito más acerca de la materia, que son conocimientos que seguramente tú ya tienes, ¿no? Que te lo deben haber enseñado el año pasado. Sin embargo, este año hemos reforzado un poquito acerca de su constitución. La pregunta número 7, que es un esquema, queda como tarea, ¿ya? Y luego me desarrollas la práctica calificada. No te olvides de mandarme las fotos de tus tareas, de tus cuadernos, a medida de que vayas avanzando, me lo vas enviando para poder revisarte. Siempre en ese orden. El tema, en este caso es el tema número 9, ¿no? Vas a elaborar el tema en tu cuaderno, luego pegas la separata, la sesión número 9, luego desarrollas la práctica y al final tu tarea elaborada. Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Con esto me despido hasta la clase número 10. Nos vemos.